Bien, como decíamos, tenemos 4 métodos para poder llevar adelante el cambio. Estos métodos pueden tener que ver con cambios tecnológicos, pueden tener que ver con rediseños de la organización, pueden tener que ver con un desarrollo de la organización o con un rediseño de puestos. Cada uno de ellos conlleva una serie de acciones que vamos a ir estudiándolos para ver de qué se trata. Respecto a lo que es el cambio tecnológico, nosotros decíamos anteriormente que el cambio podía provenir del exterior, ¿sí? Y muchas veces la tecnología, el avance de la misma, se produce en ámbitos a los cuales la organización no se encuentra presente en las cercanías de la misma, no produce la misma, o bien parten de otros actores que se encargan de trabajar específicamente sobre estos avances. Entonces, el desarrollo de otros actores que pueden estar vinculados a las mismas características de nuestro negocio, a otras particularidades que guardan relación también con la naturaleza de las tareas que hacemos, a otros ámbitos que también pueden verse representados en lo que es nuestro modelo de negocio, por ejemplo. Todos ellos van a tener algún impacto, como dice allí, en nuestro flujo de trabajo, es decir, en el cómo estamos haciendo este trabajo que significa el dictar clases. Bueno, naturalmente que se vio afectado por un cambio tecnológico, en este caso, ¿sí? El flujo de lo que significa la transmisión del conocimiento del docente al alumno y viceversa, bueno, en este caso sufrió una considerable modificación. ¿Está? El objeto sigue siendo el mismo, sigue siendo la transmisión de conocimiento. Pero en este caso hay algo que no nos permite estar cara a cara, ¿está? Pero sí nos permite vincularnos cada uno desde nuestros hogares, ¿está? Eso tuvo que ver con el flujo del trabajo, es decir, con la naturaleza con la cual la actividad se lleva adelante, con los métodos de producción, ¿sí? Muchas veces de pasar desde un plano manual al uso de alguna tecnología específica para que esa tarea se sintetice, por ejemplo, o se registre de algún modo que antes no se registraba. Los materiales, las materias primas, los insumos que se utilizan, ¿sí? También pueden sufrir o pueden verse afectados por un cambio tecnológico. Los sistemas de información, hoy en día es absolutamente relevante e importante el uso de sistemas de información, el uso de programas específicos de software que pueden sostener grandes bases de datos, o incluso la administración específica de esas bases de datos. Entonces, hoy en día ustedes pueden terminar la carrera que están transitando en este momento y decir, bueno, yo me voy a dedicar a especializarme en, por ejemplo, la administración de bases de datos. ¿Está? Entonces, algo que antes a nosotros parecía que terminaba perdido, ¿sí? En el fondo del depósito, que era la carpeta de los proveedores, la carpeta de los clientes, la información de lo que los clientes querían, ahora todo lo estamos guardando en bases de datos. Ahora, todo lo que teníamos desordenado en papel, ahora lo seguimos teniendo desordenado en computadora o en un sistema informático. Pero, ¿y la utilidad de esa información que está allí? ¿Quién la determina? Bueno, el cambio tecnológico hizo que hoy el Big Data, el Data Warehouse, el Data Mining, sean los avances que se van produciendo en la administración, por ejemplo, de las bases de datos, ¿sí? Entonces, hoy tenemos especialistas que se encargan de administrar bases de datos de entidades financieras, de empresas, de compañías de Internet, por ejemplo, de celulares, de supermercados,
o entidades que venden productos de manera masiva, por ejemplo, y todo eso representan los sistemas de información de esas organizaciones, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede estar protegido o no por algún tipo de derecho de autor, de patente, o lo que fuera que lo contenga, ¿tá? Por eso hablamos ahí del software libre, por ejemplo, en donde el código fuente está compartido, es decir, todos tenemos acceso a ese software y naturalmente a la naturaleza del mismo, a la modificación que podamos también hacer del mismo. O bien puede estar restringido y cada vez que haya que hacer algún tipo de modificación o se requiera realizar algún tipo de cambio, tendremos que pedir autorización y, por supuesto, pagar el costo correspondiente a quien creó el software, ¿sí? Por eso hablamos ahí al final de lo que hoy les señalaba. Estos cambios tienen un interés en sectores en donde hay una masiva relación entre partes, ¿sí? Entre proveedores y clientes, por ejemplo, clientes intermedios, entre clientes intermedios y clientes finales, por ejemplo, entre los distintos actores de una cadena de comercialización, por ejemplo, el agro, ¿sí? A través de la exportación de sus productos, en donde el agro le vende, o los productores agropecuarios le venden su cosecha a un comisionista, ¿está? Ese comisionista lo vende a un exportador, el exportador lo manda a un cliente de afuera, se cobra, le pagan al comisionista, le pagan al productor agropecuario. Cada uno de ellos genera un flujo de información pertinente y particular, ¿sí? También pueden suceder que llevemos adelante cambios en toda la organización, ¿sí? Y esto significa básicamente poner pata para arriba, ¿sí? Hablando en términos populares y criollos, a el organigrama, ¿sí? Recurrir a un tipo de departamentalización diferente al que hoy tenemos. Esto no solamente se da porque es necesario cambiar el organigrama de la organización. Esto se da porque el modelo de negocio muchas veces cambia. Entonces, esto también es un rediseño de la organización. ¿Está? De la forma en la que los directivos de la organización van a trabajar, ¿sí? Los métodos que van a llevar adelante, a eso nos referimos con modificar quién toma las decisiones, reorganizar departamentos, entonces redefinir los niveles de autoridad que hay entre las diferentes aperturas que se van dando dentro del organigrama. Entonces, el hecho de pasar de un tipo de organización a otra implica toda una readaptación de la organización a un esquema de trabajo que existía previamente y que ahora ya no existe, para pasar a uno totalmente nuevo, ¿sí? Entonces, si yo antes tenía un tipo de departamentalización, por ejemplo, por producto, ¿está? Perdón, por funciones, y ahora pasé a un tipo de departamentalización por producto, quiere decir que antes lo que para mí era importante de las tareas que se hacían acá, ahora ya no es importante la tarea, sino el producto en sí mismo y a quién yo le voy a terminar después vendiendo, incluso. Porque eso se puede complementar con otra parte del organigrama en donde la departamentalización sea por tipo de cliente, por ejemplo. Entonces, lo más relevante de mi sector de mi área va a ser el cliente, o sea, no el producto, o ya no la función que se hacía allí, ¿sí? Muchas veces esto tiene que ver con que el competidor ha pasado de un modelo de negocio a otro totalmente distinto y eso le está provocando ciertos beneficios y ciertas ventajas sobre mi organización que mi actual modelo de negocio con mi actual departamentalización o mi actual organigrama no le permite a la organización seguir ese avance que el competidor está logrando. Entonces, allí nos vemos necesario
involucrar en, como decíamos, un rediseño de la organización, una reingeniería, no solo del organigrama, sino hasta de los procesos de la organización. Entonces, también tendremos que considerar los procesos que antes teníamos, los tenemos que volver, ¿sí?, a revisar. Tenemos que volverlos a diseñar nuevamente, ¿sí? Y en este sentido va a ser hasta conveniente incluso que las capacidades del recurso humano también tengan que ser vueltas a considerar. ¿Está? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿O hay algún tipo de duda? Sí, se entiende, profe. Otro tipo de método tiene que ver con el rediseño de puestos. Y esto no significa que yo voy a dar vuelta al organigrama, sino que voy a empezar a revisar lo que cada uno hace. Voy a empezar a ver cuál es el alcance de sus tareas que llevan adelante, cuáles son las responsabilidades que poseen, ¿sí? Y de esa manera empezar a analizar, bueno, qué nuevas competencias serán necesarias que se introduzcan para ese puesto de trabajo y, consecuentemente, cuáles serán las habilidades, las nuevas habilidades que el recurso humano de la organización tendrá que considerar, no solo considerar, sino que tendrá que incorporar, ¿está?, para que las mismas puedan llevarse adelante, es decir, todas esas tareas, que las responsabilidades se puedan cumplir efectivamente. Entonces, dentro de esto nosotros tenemos dos formas de mirar este rediseño del puesto. Por un lado, por el lado de la simplificación, en donde básicamente lo que hacemos es reducir, ¿sí?, de un amplio conjunto de tareas y de responsabilidades que tiene un puesto, tratamos de compactarlas en aquellas que sean estrictamente necesarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que ese puesto de trabajo posee un conjunto de tareas que deben realizarse que no resultan efectivamente sustantivas, que no agregan valor a lo que está produciendo el área. Entonces, naturalmente será considerable observar que determinado conjunto de tareas ya no es relevante que se hagan dentro de esos puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, la simplificación apunta a eso, a ver qué es lo que estamos haciendo y que no genera valor para quitarlo del medio, para limpiar esos puestos de trabajo, ¿está? De esa manera simplificar las tareas y de esa manera también hacer más eficiente el uso del tiempo que quien está en el puesto de trabajo lleva adelante naturalmente todas esas tareas, ¿sí? Por otro lado, el enriquecimiento. Y el enriquecimiento va a estar concentrado fundamentalmente en aquella parte del puesto de trabajo que nosotros el año pasado discutimos, que es la especificación del puesto. En la especificación del puesto nosotros decíamos cuáles eran el conjunto de variables que van a hacer, por ejemplo, a la formación académica de la persona que ocupe el puesto, el conjunto de habilidades, de destrezas, de competencias que tendrá que tener esa persona para ocupar ese puesto, ¿sí? A partir de eso, naturalmente, nosotros, luego de que introdujéramos a alguien en ese puesto de trabajo, podíamos encontrar determinadas brechas, ¿sí? Bueno, a partir naturalmente de revisar, ¿sí?, las tareas, las responsabilidades que hay en un puesto de trabajo, nosotros podemos ir encontrando que esos desvíos nos van marcando que es necesario introducir una serie de nuevos conocimientos para que el puesto de trabajo de alguna manera se enriquezca, ¿sí? Nuevas habilidades, nuevas destrezas. Entonces, si yo un puesto de trabajo en un sector de atención al cliente, por ejemplo, solamente le digo que tiene que ser empático con las personas, que tiene que tener un trato agradable y demás, puede ser que alguien sea muy simpático para atender, ¿sí? Puede ser que alguien sea la persona más alegre del mundo para atender,
al cliente. Pero ¿y si no sabe responder a las inquietudes del cliente? Si no sabe realizar una gestión, si no sabe formular, por ejemplo, en un documento la necesidad puntual del cliente, ¿cómo hago? Tengo que enriquecerlo al puesto, es decir, no solamente tiene que atender a alguien, al cliente que sea empático, suficientemente empático y simpático, sino también alguien que tenga suficiente habilidades para conocer qué es lo que el cliente desea o necesita y consecuentemente accionar sobre ello, ¿sí? Y por último, el desarrollo organizacional nos lleva a pensar un poco más en el largo plazo incluso, ¿sí? Porque dice que representa una estrategia de lo que son las ciencias de la conducta, de las ciencias del comportamiento de los individuos, está conscientemente planeado, es decir, estamos anticipándonos y con suficiente tiempo, es decir, por eso hablamos también del largo plazo, que tiene por objeto comprender, es decir, de alguna manera diagnosticar qué es lo que sucede en la organización. Transformar, es decir, producir el cambio efectivamente, y desarrollar la fuerza de trabajo con miras a mejorar la efectividad. Entonces aquí no estamos haciendo foco en lo que es el avance tecnológico, no estamos haciendo foco en el rediseño de toda la organización desde su estructura orgánica, sus procedimientos, no estamos poniendo el foco de atención en los puestos de trabajo para ver qué nuevas competencias hay que sumarles a esos puestos, qué tareas hay que reducirles, ¿sí? O bien simplificarlas en cuanto al volumen que representan, sino que por el otro lado acá lo que estamos viendo es, bueno, y todo el recurso humano que forma parte de la organización. ¿Cómo hacemos para involucrarlos dentro del cambio, que los mismos lo acepten, ¿sí? Y consecuentemente que también lo hagan propio a ese cambio? Con además la característica de sumarle a los mismos todo el conjunto de habilidades, de destrezas, de conocimientos que van a tener que incorporar para que el cambio sea posible dentro de la organización, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros podemos llevar adelante el desarrollo organizacional mediante tres tipos de técnicas, es decir, mediante lo que conocemos como focus groups, ¿sí? O grupos de enfoque, en donde lo que hago es fundamentalmente tomar un grupo de trabajadores, los someto a una situación controlada por quienes de alguna manera dirigen a la organización, es decir, los someten a lo que se conoce una prueba, un entrenamiento controlado, y allí observamos cómo los mismos se desempeñan para resolver esa cuestión, ¿sí? Cómo se comunican entre sí, cómo se coordinan entre sí, cómo logran los acuerdos, los consensos, cómo lo analizan al problema, cuánto tiempo les lleva resolver ese problema, ¿sí? Sobre la base de todo ese análisis que nosotros hacemos de lo que está ocurriendo con ese focus group, nosotros podemos, como directivos de la organización, analizar dónde están los inconvenientes que pueden llevar a que el grupo pueda no resolver eficientemente el problema, lo pueda resolver de forma equivocada, o bien en el desarrollo correcto del problema, en el medio encontremos determinadas situaciones que son necesarias revisarlas, ¿sí? Entonces, los focus group o la técnica de enfoque, de grupos de enfoque, nos permite justamente eso, a través de un grupo controlado, ¿sí? Analizar qué es lo que sucede con algo a lo cual nosotros lo sometemos. Esto muchas veces se da también en el área de marketing, ¿sí? La técnica de los focus group, porque convocan a un grupo de personas que tienen ciertas particularidades comunes entre sí, los someten a
la prueba de un producto o de un servicio y entre todos sacan una conclusión que tiene que ser de alguna manera uniforme, ¿está? Entonces, eso es lo que me permite la técnica del focus group. Los estudios de realimentación lo que hacen es poner un problema o una situación a cargo de un grupo de personas, pero separadas, ¿sí? En donde cada uno hace el análisis del problema, ¿está? De forma individual, y cada uno produce una retroalimentación, por eso se llama así, estudios de retroalimentación, a partir de lo que observa al superior jerárquico. En este caso no hay vínculo entre distintos actores. Y la creación de equipos tiene que ver con que aquí, a diferencia de la técnica de focus groups, la creación del equipo es intencionada. Entonces yo, como directivo de la organización, elijo específicamente a quienes quiero que formen parte del equipo y qué tipo de problema también planteo para los mismos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el equipo no solamente está controlado, sino que también está previamente determinado en cuanto a su conformación. Por lo tanto, acá van a ver características del equipo que van a ser comunes entre sus integrantes, pero que previamente fueron determinadas por alguien que los conoce. En las técnicas del focus group yo puedo no conocer a los integrantes. Si bien pueden compartir determinadas características en común, los mismos puede ser que no se conozcan, ¿está? Entonces, el anonimato entre ellos puede producir determinados resultados que con la creación de equipos, por ejemplo, no se pueden producir, y viceversa, ¿sí? ¿Se comprendió más o menos hasta acá este concepto de lo que significa el cambio en las organizaciones? Sí, profe. Bien. ¿No hay ninguna duda entonces? No, profe. Perfecto. Nos vemos el día de mañana entonces, a las 5, para continuar con el desarrollo de nuestro trabajo práctico, prácticas 3, y quedo a disposición para cualquier tipo de duda que vayan teniendo, ¿sí? Nos vemos mañana, chicos. Bueno, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Gracias, profe. Hasta mañana. Mañana.